21 de noviembre hubo una gran manifestación, una gran marcha que ha sido de las más grandes, en rechazo a una reforma tributaria que se llamaba Ley de Financiamiento. Y esa ley de financiamiento... La marcha del 2019 tuvo demasiadas razones, no fue solo... Creo que es más, ni siquiera creo que haya sido la ley de financiamiento. Yo recuerde, había una cantidad de exigencias de parte de los promotores de esa marcha que incluían inclusive hasta la paz. Voraces y acaban con todo. No contaban obviamente con que vendría una pandemia. Al llegar la pandemia y estar tan débiles las finanzas porque el Estado deja de recaudar ese dinero, pues ya se encuentran con el monstruo de frente, y es un Estado financiado, tiene que echar mano de la deuda, el país sí, eso ha pasado en todo el mundo. Endeudado, el nivel de la deuda está llegando al 65% del Producto Interno Bruto. Y entonces se les ocurre la maravillosa idea de que joder a los pendejos de siempre, saquémosles del bolsillo y de la nevera a los pobres y a los de la clase media esos 20.5 billones. ¿Y qué hizo la gente? Salir a las calles. Salir a las calles a protestar, en su mayoría pacíficamente. Sí, digamos que digo, hay brotes, hay unos que se aprovechan, sale pacíficamente y con toda justicia y con toda razón a protestar contra un gobierno. Protestar es un derecho constitucional. Pendejo, pero que ya se estrelló con una generación que no es pendeja. Solo hacer una pequeña aclaración. El tema de la generación, digamos, lo pongo un poco en duda. Solo voy a decir dos palabras como para que quede un poco la duda de el tema de que es que esta generación es más pendeja, es menos pendeja y no se deja diferenciar a las otras. Tengo dos palabras para usted, señor Bolívar. Séptima papeleta. Averigua qué fue eso. El señor Uribe. Consecuencia, 36 muertos, 108 desaparecidos, 9 mujeres violadas, etc. Esas cuentas tendrán que rendirse a la justicia internacional. Disculpe un segundito, doctora, termino con estos 30 segundos. Esto tendrá que rendirlo ante la justicia internacional, porque aquí no hay ni procuraduría donde quejarse, ni defensoría del pueblo donde quejarse, ni fiscalía donde quejarse, porque todos esos poderes quedaron en manos del uribismo. María, un momento. A ver, eso no funciona así. El derecho internacional, como para que quede claro el tema, el derecho internacional no funciona así, no funciona como que, no me gusta el líder político de turno, entonces voy a poner la demanda para que venga el derecho internacional a hacer la justicia que no se ha hecho en el Estado. No, el derecho internacional no funciona así. El tema de uno hacer las denuncias a nivel internacional tiene la siguiente lógica. El nivel internacional actúa cuando el Estado ha fallado, cuando se puede mostrar sin duda alguna que el Estado no pudo cumplir con su función. Lo que quiere decir que antes de que el Estado internacional, antes de que el derecho internacional entre a regir, digamos, en cualquier acto de abuso policial o cualquier crimen cometido por un particular en el marco de lo que ha sucedido, para que eso suceda, lo primero que habría que demostrar es que se le pidió al Estado que hiciera justicia en estos casos y no los hizo. O sea que usted no puede pasar a decir, no, es que como no me gusta el procurador, no me gusta el fiscal y no me gusta el personero o el defensor del pueblo, entonces voy directo a la justicia internacional. Eso no funciona así. Primero hay que hacer el trámite y hay que agotarlo todo. Y una vez se agote todo y el Estado haya terminado de fallar, haya tomado una decisión y no se haya hecho justicia, ahí es cuando usted va con esas pruebas, es cuando usted va a la justicia internacional. Y la justicia internacional, cuando falla, no entra a imponer la justicia que impuso, que el Estado se negó a imponer. La justicia internacional, ya llámese de Corte Interamericana de Derechos Humanos, o CPI, o como quiera, o la instancia a la que quiera ir, lo que va a hacer es que va a condenar al Estado colombiano por no haber impartido justicia, pero la justicia internacional no va a entrar a castigar al patrullero o al delincuente que cometió el crimen. No sé si me va a entender. En el peor de los casos, lo que hace la CPI es que agarra al responsable político. O sea, en estos casos sería Iván Duque. A Iván Duque sí lo pueden condenar. Sería lo único pero una vez más, se tendría que demostrar, pues si miramos el antecedente de Milosevic en Serbia, pues se tendría que demostrar que este tipo de crímenes de la fuerza pública se cometieron o sea, que Duque dio la orden o que tenía que saber que se cometieron esos crímenes, lo cual es muy difícil de probar. Así que, o sea, lo que usted está diciendo no va para ninguna parte. O sea, la Corte Interamericana de Derechos Humanos pues, le va a decir y dónde están, digamos, todos los fallos
los fallos de la justicia colombiana a este respecto como para poder nosotros actuar. ¿Dónde está, digamos, la mala actuación de los órganos nacionales que supone que tendrían que haber protegido o haber impartido justicia en este caso? Usted no puede salir a decir, no, es que a mí no me gusta la procuradora. Le toca pasar a hacer el procedimiento en procuraduría, y si procuraduría no hace nada o absuelve al responsable, ahí sí usted se va con esa sentencia a la Corte Internacional. Así es como funciona. Así que pues es una pérdida de tiempo. En todo caso, ese proceso dura años, dura demasiados años. Probablemente para ese entonces el presidente sea por allá el hijo de Tomás Uribe o el hijo de Jerónimo, así que pues eso vamos a ver. Y el Estado va a terminar, el que va a terminar pagando los platos ahí es el Estado. El Estado lo terminan condenando a que le pague a las víctimas por no haber hecho justicia. Pero resulta que aquí estamos viendo una violencia que no habíamos visto, por lo menos en mi generación, yo no la había visto. Yo no sé, Rodrigo, no, sí, en los 80. Tal vez no, 80, sí, es más joven. En los 80 lo que pasa es que no, pues pero es, puedo que es decir difícil. Que María o sea, Fernanda, yo soy un poquito más joven que ella, soy menor a es una violencia diferente. A nivel urbano no, pero esto pasa todos los días. Es una violencia sí, diferente. Pero esta violencia, ¿de dónde sale esta violencia, Rodrigo? Pues Vicky, a ver, a mí me impresionó mucho los bloqueos de las vías principales del Valle del Cauca. Cali, una ciudad sitiada, literalmente sitiada. Sí, ya las pusiste, que el suroccidente está sitiado. Y al mismo tiempo yo conté casi 30 municipios del Valle del Cauca completamente sitiados. Lo que pasa es que si esto no es espontáneo, Rodrigo. Es decir, esto no es espontáneo. ¿La violencia que estamos viendo es espontánea o es organizada? No, pues obviamente para quemar 15 CAIs hay claro, para quemar 15 CAIs sí necesita algún tipo de coordinación. Sí, de acuerdo. Y bloquear todo. O sea, una turba iracunda puede quemar un CAI o puede quemar, digamos, edificios que estén cerca. Tiene el error y la torpeza imperdonable del gobierno. Le dice al señor del micronegocio, del local de barrio, pero si está quemar 15 CAIs en diferentes puntos de la ciudad, tiene que estar coordinado. Salir a marchar, a expresar su dolor, pues cuando le tiene que decir vándalo, terrorista, al terrorista ya nadie le cree. Ahí está el grave error. Hay que hacer la aclaración una vez más de que el que le está diciendo terrorista, petrista y vándalo básicamente es el uribismo y pues su jefe natural, más que el gobierno. El gobierno los estados sectores populares, pues bueno, vienen de estas explosiones absolutas. Nosotros los liberales socialdemócratas creemos absolutamente. No sé si Lara tenga claro que ser un socialdemócrata, no lo creo, tengo mis dudas, pero bueno. Pero creemos que esta sociedad tiene que ser justa. Hagamos de cuenta que creemos que esta sociedad tiene que tener un esquema tributario progresivo. Creemos en la educación pública, creemos en un gobierno para la clase media. Propaganda política pagada, propaganda política sin pagar. Muy bien. Bueno, nosotros vivimos en una Colombia violenta. Ha sido violenta desde antes de la misma independencia, y después usted recordará, Rodrigo, esas fechas tan turbulentas de guerras civiles de 1860 hasta 1900. Sí, digamos que ese periodo de la historia lo han experimentado casi todos los países de América Latina. Y es una referencia extrañamente específica, digo yo, ¿no? Porque a pesar de no tener los problemas de otros que se enfrascan en unas guerras espantosas, no tenemos problemas étnicos, no tenemos problemas religiosos. Sí, esto no es Ruanda, esto no es África ni Asia, entonces el problema en teoría debería ser más fácil de solucionar. Desde hace muchos años a tumbar gobiernos. La gente cree que es desde los años 60. El comunismo se ha metido desde hace muchos años a tumbar gobiernos, ha tumbado uno solo. ¿Qué comunistas tan mediocres? ¿Qué comunistas tan inútiles? Tenemos la democracia más vieja del continente y los comunistas no han podido hacer un carajo en todo este tiempo. Que el otro crea que entonces tengo derecho comunistas a secuestrar, a matar, a quemar el Palacio de Justicia, a acabar con los demás, porque es que yo tengo un modelo distinto que es mejor que el suyo, es parte de una psique, de una sociedad enferma. Entonces, ¿qué me da miedo? No estoy de acuerdo con ese diagnóstico. Tengamos puntos comunes, porque la lectura de la realidad de cada uno está acomodada a su ideología. Pero eso, no tener puntos comunes es un problema serio. ¿De dónde salió? ¿De dónde salió? Claro que no es sí, esta pregunta no era eso. Muy bien. Como tampoco lo fue el tal mito de Marquetalia. ¿Qué es el mito de Marquetalia? Venían financiados desde el exterior.
Claro que no es espontáneo, pero siempre lo increíble es que todos los No, la adscritos Unión Soviética de la fue posterior. Colombia humana, a los que se llaman decentes, yo no entiendo uno cómo se puede decir a sí mismo decente, en fin, entonces dibujan una realidad que no es. Y siempre están poniendo números de muertos y se lo achacan a una fuerza pública y son tan insensibles que ni siquiera hacen referencia a que anoche iban a matar, que iban a enfermar vivos 10 policías en un CAI, lo mismo Sí, eso fue vimos horrible. en noviembre. Pero en noviembre también todos los muertos son de la policía. Todo, ya está el peritazgo, ya se sabe que el arma fue de la policía. Falso, que es que me violaron, mentiras. Son los reyes de las redes sociales y de las fake news, Pero, que es terriblemente peligroso. Hubo 10 muertos, los muertos fueron solo policías y Javier Ordóñez. Javier Ordóñez, digamos, esa sería una pequeña excepción, ¿no? Ellos están en el juego de tu Y el manejo de redes se utiliza de Ahora, varias estos formas. señores del paro creen que representan a la sociedad colombiana. Son las minorías extremistas, radicales, que creen que nos pueden imponer su agenda. Déjeme escuchar ahora a Gustavo Bolívar con esa Sí, misma pero premisa. Ricky, déjeme terminarle. Había un señor cubano en Cabas. Severa diátrica Lo tan bajaron salvaje. y lo hicieron Severo hablar con un manifiesto. señor de Cuba que le dijo que este era el final de la etapa revolucionaria. Le cobraron plata para poder pasar. ¿Qué está sucediendo aquí? Están movilizándose desde distintos sectores para taponar. ¿Usted vio lo de la minga? Además me contaron algo curioso que quiero averiguar. ¿Qué tal, Con amiga? todo lo que no me gustan los dirigentes del CRI, me contaron que los indígenas no querían ir y los obligaron a la fuerza. ¿Estás segura? Con fusiles a montarse en las O sea, chivas ahí. usted Entonces, tiene- ojo, No, esto pero es un momento. terriblemente peligroso. Un momento. Es que aquí hay un tema que todavía no puedo entender porque es que a estas alturas, después de 20 años, el uribismo todavía sigue teniendo esta maña, esta costumbre tan fea de venir a hacer algún tipo de acusación en público sin tener las pruebas, sin haber hecho la investigación suficiente, sin realmente tener una base sólida para hacer la acusación, sino simplemente mandándola. O sea, sí, primero, sí, hay un grupo, no lo llamamos indígenas, hay un grupo social que está siendo obligado a hacer algo en contra de su voluntad por medio del uso de las armas, eso se llama coacción y eso es un delito y eso hay que denunciarlo ante los órganos de control, ante los órganos competentes, en este caso sería la fiscalía. Pero imagino que fuera del chisme que escuchó, no se ha molestado ni en verificar que el chisme es cierto, ni en buscar, ni en recabar pruebas, ni siquiera en recabar un solo argumento, un solo testimonio. Y entonces básicamente está básicamente lo que esto es propagar un chisme, independientemente de que sea verdad o sea mentira, es propagar un chisme para que la gente se lo crea. Eso es irresponsable y eso está mal hecho. De eso no está bien, eso no es profesional. Entonces, o sea, yo creo que uno, y sobre todo en los debates públicos, si uno va a hacer una acusación, debería tener algo con que soportarla, ¿no? Y sobre todo en una acusación así de grave. Ahora, es difícil creer eso. O sea, más aún, si va a ser una aseveración de ese tipo, si hay que tener pruebas porque eso es difícil de creer. Primero, de esos indígenas no se han doblegado ni al ejército, ni se han doblegado ante la guerrilla, ni se han doblegado ante los paramilitares. Entonces, ¿quién carajos va a obligar a esa gente para obligarla a meterse a un bus a hacer una manifestación que no quieren hacer con un arma? Eso no pasa. Esa gente prefiere morirse, literalmente, antes de que los obliguen a hacer eso. Por un lado. Y por el otro está el video del jefe de la minga, del señor jefe de la minga, diciendo que iban a marchar y expresando las razones por las cuales iban a marchar. Entonces no veo cómo, de dónde saca usted que los tipos se subieron al bus amenazados. Por favor, si vamos a hacer una acusación de estas, pues por lo menos molestemos entre las pruebas, tener una historia coherente o algo que permita darle un poco de credibilidad, ¿no? Juristas. Nos van finalmente a llevar a un caos de guerra civil. Gustavo, también lo escuchamos con esa pregunta. El tema de la guerra civil que se hace no mucha es, violencia o sea, no es irreal. que sale, Eso sí es simultánea, cierto, es ¿no? organizada, Puede es suceder, plan, que es la finanza. pero no creo que el presidente sea tan Hay de incompetente. todo, Vicky. Digamos, hay los O sea, oportunistas que no están así de esperando incompetente. el detono. La verdad es que es imposible desde los dos extremos solucionar estos asuntos porque De acuerdo, si en eso sí estoy de afianzan acuerdo, es la imposible que alguno de los dos para extremistas pueda galvanizar solucionar el eso. apoyo de sus campos,
Porque sus hay que buscar cálculos, una unidad nacional y estos tipos dividen más de lo que... Bueno, Lorenza, ¿cómo podríamos, Vicky, resolver este asunto? Primero, pidiéndole, lo hice en el Congreso de la República, lo hice a través de Semana, pidiéndole al pacto histórico, al doctor Petro, O sea, pídale a Petro, y a la porque el pacto coalición histórico Nueva es Petro. Esperanza, que se sumen a la voz, de quienes hemos pedido. ¿Aló, Vicky? Y sí, lo estamos oyendo. Sí, lo escuchamos. Qué pena. A quienes hemos pedido básicamente que se levanten los bloqueos en el suroccidente del país. Un comentario rápido ahí. Bueno, primero, el pacto histórico es Petro y una cantidad de voladores. Pues la verdad que le hace movimiento no está en duda. Usted dice que sí a Petro y si Petro dice que sí, pues el pacto histórico dice que sí. Entonces, básicamente eso es Petro. Si Petro le dice que sí, ok. Y la coalición de la esperanza, pues que si son mucho más horizontales, pues seguramente tendrán su vocero. No sé, pues es decir, en aras de buscar la unidad nacional, que yo estoy de acuerdo con eso, si es, digamos, eso tendría un efecto simbólico. Que ellos y unidos al uribismo, a todas las fuerzas políticas del país, pues hagan una aclaración conjunta diciendo, hey, por favor, levanten el cerco, levanten el sitio en el suroccidente del país. Pero eso no significa que pues, los que están llevando a cabo el cerco al suroccidente del país lo vayan a hacer. De hecho, no creo que lo hagan. O sea, digamos, en términos de efectos reales, puede que no tenga muchos. En términos de efectos simbólicos, sí puede que tenga bastantes y podría ayudar en el tema de la unidad nacional, pero pues tampoco le pidamos mucho, no esperemos mucho de eso. Ustedes que estaban nombrando a Gustavo Petro, quiero preguntarle No, ya a los dos empezamos. mientras se conecta Sí, Gustavo. fue madre. Es que una vez no- ¿Cómo han visto el papel? El papel de... La semana no ha sido que le den una presidencial pequeña de la oportunidad y es República. Petro, Gustavo porque obviamente eso les da Lo likes. hemos visto que está hablando a Se través de han sus redes agarrado. sociales en lo que él llama una alocución, María Fernanda. Él está feliz, Sí. él está logrando lo que quiere. Qué berracos. El problema de Rodrigo es que él lanza el discurso del apaciguador. Usted no apacigua a un cocodrilo ni a un tigre. Usted tiene que ejercer el poder que le da la autoridad y la ley. Y el problema en Colombia es que maniataron la autoridad hasta tal punto con una cantidad de reglas que volvieron... Sí, esas reglas se llaman derechos proporcional humanos. de la fuerza Te informo, ¿no? en Es importante demanda tener que eso tiene claro. derecho. Cuando uno está metido en estos temas, hay que decir, algo importante sobre esta situación. Uno esperaría que un gobernante tenga el criterio suficiente para entender cuándo usa el garrote y cuándo usa la zanahoria. Si hay un sector social que con justa causa le está diciendo estamos exigiendo esto porque esta es nuestra situación, es una situación difícil, lo más sensato es que usted tenga el criterio suficiente para usar la zanahoria y no el garrote. Pero eso, digamos, hace parte del criterio de cada gobernante. Así que no, o sea, de hecho, Iván Duque está usando el garrote y por estar usando el garrote es que se están dando todo este problema tan serio que tenemos. Sí, hay un criterio tan pobre como para decir, no, entonces hay que usar más garrote, lo más probable, no se necesita ser un genio en análisis sociológico ni político para entender que lo más probable es que la violencia se va a recrudecer. Pero pues bueno, allá ustedes y sus ideas. Dejamos tan maniatada la fuerza pública que terminamos con el discurso de los derechos humanos no teniendo ni quien los defienda, ni en el mediano plazo quien nos defienda, porque nadie nos va a defender. ¿A qué lleva eso? A un nivel de anarquía y de caos social donde la gente se empieza a defender por sí misma. Eso también le sirve a los Por eso extremos, que mi querido Rodrigo, de extremo no tengo nada. Bueno. Absolutamente No, nada. pues si tú no eres extremo, nadie lo es. Se confunde la firmeza con radicalismo, pero no es así. De hecho, en mi vida he trabajado con desmovilizados y además me han enseñado y Pero soy eso- fascinada porque lo que ellos enseñan pues no lo hubiera aprendido en ninguna otra escuela. Pero eso no tiene nada que ver con ser Como el de extremos, marxismo dialéctico, la verdad. que de dialéctico no tiene nada. Sí, hay que leer a Yo soy Hegel tipo, para entender por qué le dicen el dialéctico. país hoy está al borde del abismo. El que más saca provecho es el señor Gustavo Petro, que es un anarquista por excelencia. No, él es un Están chavista. haciendo Otra vez con esto, señora, por el amor de Dios. ¿Cuántas veces vamos a tener que pasar acá por esta situación? Ya.
Sí, ya me tomé la molestia de alguna vez, se molestó en decir que fascismo y comunismo era lo mismo y me tomó la molestia de explicar, pues ahora ¿por qué no? Ahora que dice que Petro es anarquista cuando en realidad es chavista, pues me va a tomar la molestia de explicar cuál es la diferencia entre anarquía y chavismo porque parece que usted no lo tiene claro. No, Petro no es anarquista, no tiene un pelo de anarquista. Petro es chavista. La diferencia es la siguiente, la anarquía es una ideología política que nace en el siglo XIX, sus dos principales proponentes son unos señores rusos llamados Bakunin y Kropotkin, y la idea de ellos era poner en duda la idea, o sea, el principio básico de Hobbes. Ellos lo ponen en duda porque Hobbes lo que decía era que si al hombre no se le cuidaba, si no había como una especie de ente superior a todos nosotros que nos estuviera regulando, que nos estuviera administrando justicia, que nos estuviera dando seguridad, porque pues la idea inicial implicaba esos dos temas, básicamente seguridad y justicia. Los hombres, el hombre era lo del hombre, el hombre se iba a destruir a sí mismo, nos íbamos a terminar matando, robando, violando, golpeando, haciendo demasiado daño, autoaniquilándonos, por decirlo así. ¿Qué decían los anarquistas o qué dicen los anarquistas? Que ese supuesto de que sin esa autoridad central, esa autoridad superior, el hombre se va a autoeliminar, a destruir a sí mismo, es mentira. Que el hombre, si no tuviera esa autoridad superior, de hecho, incluso la sociedad y la forma como los seres humanos se relacionarían sería incluso más civilizada de lo que es ahora. ¿De dónde sacan esa idea de que es el Estado el que está creando, digamos, todo este tipo de distorsiones que están acabando con el ser humano? ¿De dónde sacan esa idea? Realmente de ninguna parte. La única, digamos, el único argumento fuerte que tienen para mostrar eso es como una visión demasiado romántica de lo que era la vida del ser humano antes de que existieran incluso los reinos. Es la vida por allá en la Mesopotamia, en los primeros años de la humanidad en la Mesopotamia, en la media luna fértil, en donde pues toda la autoridad que había era en un consejo de viejitos o un chamán. Y entonces, según ellos, esta visión romántica, todo era perfecto en ese entonces, lo cual no es cierto. Es una visión muy Disney de la antigüedad. Pero según ellos todo era hermoso y que la idea entonces sería que la humanidad debería regresar a ese estado original para poder avanzar y progresar y ser, digamos, ser superior. Y que entonces para eso obviamente lo primero que hay que hacer es eliminar el Estado. El anarquista no cree en el Estado. Gustavo Petro no puede ser anarquista porque un anarquista nunca pensaría en ser presidente de un país. Esto es exactamente todo lo contrario a lo que ellos quisieran. Por si vale la pena mencionarlo, el chavismo es todo lo contrario. El chavismo es una especie de socialismo tropipop, comunismo tropipop ahí chabacano, según el cual entonces pues obviamente hay que eliminar la democracia primero, eliminar el sistema democrático dando la apariencia de que todavía es democrático, pero con un fuerte componente prácticamente todo concentrado en el ejecutivo, y lo que se hace es que se busca la gallina de los huevos de oro, es decir, en el caso de Venezuela el petróleo, esto es lo que da plata, entonces venga para acá, yo me lo quedo, sobre la asunción, porque pues ninguna de esta gente realmente ha tenido empresa, entonces es sobre la asunción de que eso produce plata mágicamente, entonces lo que tengo que hacer es agarrar la plata y la redistribuyo en políticas sociales, la plata que eso deje. Y eso es. Entonces no hay una estatización completa, es una semi-estatización. Se permite la existencia de empresa privada, pero es una empresa privada que obviamente solo puede subsistir si es cercano al régimen. Eso es bastante parecido al nazismo, pero pues es el único parecido que tienen, porque esto es, digamos, un régimen de izquierda. Ese tipo de pensamiento es el pensamiento con el cual uno podría identificar a un señor como Gustavo Petro. Pero como se puede ver, no tiene nada que ver con la anarquía. Que un anarquista podría estar haciendo este tipo de desmanes en una marcha, sí lo podría estar haciendo. Un chavista también, sí, también. Pues tendrían dos motivaciones diferentes y pues ahí habría que entrar a analizar otras cosas, pero no. Una vez más, no, Gustavo Petro no es un anarquista.
es un chavista. Por favor, tengamos claros los conceptos para la próxima vez. Gracias. Lo mismo en Chile, en Ecuador, en Colombia que en Estados Unidos, que es la subversión del orden. Cogen una causa justa, antirracista, y tienen derecho a Se lo hicieron en Estados Unidos y Estados Unidos no pudo hacer nada al respecto, entonces estos tipos son demasiado poderosos, lo pueden hacer en cualquier parte. Y cuando hay vandalismo, como aquí no hay pena de muerte, es que eso se le olvida a la senadora Cabal. En Colombia no hay pena de muerte. No porque una persona está incendiando algo o se esté robando algo se le puede disparar. Hay que capturarlo, judicializarlo, llevarlo a la cárcel, meterle los años que diga el juez, etc. Aquí no hay pena de muerte. Si hay Pero es que aún así no hubiera pena de muerte. disparándole a una persona, Eso no tiene nada que ver, la pena de muerte tiene que seguir un juicio justo y tiene que estar mediada por la sentencia legal de un juez. pero no se puede Eso disparar no a quiere las decir personas que un inertes policía de que dispare a un civil inerte está aplicando una pena de muerte. Por favor, conozca mejor los conceptos. Ahí han caído No, por Dios. y eso es lo que vamos a llevar a la justicia internacional. Eso no tiene nada que ver Ahí con está el nada, video. pero... Yo aquí me puedo explayar. Y la justicia internacional por encima de eso, eso no tiene nada que ver. Y Ay, lo Dios digo, mío lo que bendito. queramos decir, eso es pana. Hay unas pruebas documentadas que son audiovisuales, son videos, son audios y son Gustavo, van a llevar, fotografías. te quiero preguntar una cosa, a mí me parece eso muy bien. Ajá. Van a llevar también las imágenes del CAI anoche donde querían quemar vivos a Y los claro. Vicky, por el amor de Dios, pero que por enésima vez la justicia internacional no va a emitir justicia, solo condenaría al Estado colombiano. 560. Tenemos uno por uno. Santa Virgen, no es que vayan a venir la justicia internacional, van a traer a la ONU a que casilla a los vándalos que quemaron el CAI. Eso no sucede. Porque son cantidades y cantidades. Y no obstante que el mundo entero lo está viendo. Porque ¿Viste? Es decir, así nunca vamos a salir de esta atolladero. Son dos posiciones que están en dos extremos prácticamente irreconciliables. Eso necesita una ¿Me solución. escuchó? a esta crisis. Que la señora Cabal no es de extremo, es un centro y una oración impresionante. No se puede secuestrar ni sitiar No moderación, pero ni más Magallanes. prácticamente Llegó hasta ese los punto. municipios más importantes del Valle del Cauca. Buga estuvo sitiado. Durante una semana la gente que estaba en Buga no y podía con París, desplazarse yo acá. creo que Petro fue a París, y incendió Hong Kong y Ah, París. ¿de Eso es una cosa qué mundial. habla? No, ¿Qué intervención? París o en Francia manifiestan. Este man le está respondiendo lo que nada que ver. Qué desvío del debate tan absurdo. Una semana una región infestantes tiene la Volvemos al sitio del para suroccidente, tener sí, de bloqueado acuerdo. a una región Por tercera durante vez, una sí, te semana. entendimos. Detrás hay actores. Mi invitación un gobierno no necesita de facultades extraordinarias, simplemente para evitar que le terminen sitiando una ciudad. Que esto demuestra que este es un gobierno reactivo. Sí, Un completamente gobierno reactivo. que no ha sido serio en materia de política de seguridad. No es posible que este gobierno Sí, permita sí, que le hackeen increíble, y las esa era su cuentas de bandera inteligencia del principal. ejército. Todas las cuentas del ejército fueron hackeadas por Anonymous. Qué boleta, weón. Sí, qué boleta, weón. Qué vergüenza, weón. Un país que se jacta de tener unas fuerzas, no, jacta no, porque son grandes fuerzas militares, pero un gobierno que se jacta de ser un gobierno de seguridad, se dejó hackear todas sus cuentas. Sí, no, eso es vergonzoso. Las Eso es una... fuerzas militares, Qué Imagínense boleta, el nivel weón. de imprevisión y de falta de preparación de este gobierno que se dejó hackear Qué las páginas, vergüenza, las o sea... cuentas de las fuerzas militares armadas de Colombia. No, el problema de la seguridad y sobre todo el tema de seguridad en las marchas básicamente no es un problema de ir a mandar policía y ejército a ver a que rompan todo, sino es un tema básicamente de inteligencia. Es prácticamente inteligencia, digamos, lo que sería ideal y que sería perfecto es tener un aparato de inteligencia tal que pueda detectar este tipo de ataques coordinados antes o durante las marchas, de tal manera que puedan identificar individualmente a los tipos que lo están haciendo, entrar, agarrarlos, llevárselos, la marcha ni se enteró. Así es como debería ser. En Estados Unidos pasa, por ejemplo, si miramos lo que pasó en Atlanta durante los Juegos Olímpicos, que pues pasa el atentado, obviamente no pudieron prever el atentado y no pudieron encontrar al culpable, pues se hace toda una investigación seria de fondo para determinar quién lo hizo. Al final terminaron agarrando al fanático cristiano 2 o 3 años después, pero lo agarraron, lo metieron a la cárcel y le hicieron
y le hicieron pagar su pena. Así es como funciona y así es como debería funcionar. Pero es un tema, como se puede ver, de básicamente inteligencia, recolección de información, preferiblemente antes o durante, pero si no se puede, porque pues obviamente tampoco se le puede pedir a los aparatos de seguridad que sean Dios, si no se puede que tengan, digamos, las técnicas y las capacidades de investigación suficientes para poder determinar entonces a posteriori quién es el responsable, en lugar de ir matando, disparando y acabando con la vida de todo el que se les cruce, porque así no es como funciona un Estado de Derecho, no es como funciona la democracia, no es como debería funcionar un Estado moderno. ¿Ok? Inteligencia. Pues cosa que no tiene mucho, pero así es como debería funcionar el tema de la seguridad en estas épocas. Te invito a suscribirte a mi canal de YouTube, seguir mis redes sociales en Facebook, Instagram, LinkedIn y Twitter. Y si te gustó mi video, compártelo y no olvides hacer clic en la campanita. Nos vemos en la próxima.